Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Carla Alejandra Pozos Bonilla. Curso la licenciatura de Pedagogía en el Instituto Digital del Estado de Puebla, campus Ixtacamaxtitlán. A continuación le hablaré sobre un tema de la materia de Sociología de la Educación, en donde el tema es el enfoque marxista. Es un tema que hemos venido manejando, pero me gustaría mencionar que yo determinaría este tema como la teoría y en efecto lo explicativo de esta teoría. De esta razón, en cuanto a su realidad o práctica, este modelo se basó en 4 aspectos. El primer aspecto fue la lucha de clases, clase social, la contradicción y la división social. Básicamente esto consiste en que las clases sociales nos dividen en 2 géneros, los ricos y los que hacen la mano de obra. Aunque yo creo, o más bien, nos ven como instrumento u objeto para el desarrollo económico, que no es precisamente para nosotros, pero que sí causamos impacto económico en las personas de clase alta. Como ya lo dije, Marx luchaba contra la democracia, ¿no? Luchaba contra, bueno, no luchaba contra ella, sino que buscaba una democracia y que las clases sociales no nos limitaran para recibir conocimientos o prácticas. Él quería que clase media, clase baja y clase alta recibieran el mismo nivel de conocimientos o el mismo nivel académico. Entonces, él se basaba en ese aspecto. Hola, mi nombre es Sandra Marna González, estudio la carrera de Pedagogía en el Instituto de Estudios Digital del Estado de Puebla, campus de Ixtacamaxtitlán. El tema es 3.2, enfoques marxistas. Karl Marx habla sobre que era un filósofo, sociólogo, economista y periodista alemán de origen judío, quien contribuyó en la sociología, el derecho, la economía y la historia. También habla de que mediante su obra se desarrolló lo que es el modelo teórico explicativo de la realidad, donde pensadores como Engels, Lenin, Stalin, León, Rosa Luxemburgo, Antonio Gramsci, George Lukács o Mao Zedong fueron quienes también complementaron a este modelo. También habla sobre que el marxismo es el conjunto de movimientos políticos y sociales que tuvieron lugar durante el siglo XX, donde estos movimientos que más destacaron fueron lo que es la Revolución Rusa, Revolución China y la Revolución Cubana. Dentro del modelo teórico explicativo marxista existen algunos elementos fundamentales. Algunos de ellos son, el primero sería que la lucha de clases. Dentro de este elemento hace referencia a todo lo que tiene que ver con el entorno o las diferentes formas de vivir de las sociedades. Y también habla de la lógica hegeliana, que es también se le conoce como dialéctica. Esto también es un elemento fundamental del modelo teórico. Y eso es todo. Buen día, mi nombre es Alison González Alvarado, la licenciatura en Pedagogía, y voy a hablar del tema 3.2, enfoques marxistas de la materia de Sociología de la Educación. Es un modelo teórico explicado de la realidad, compuesto principalmente por el pensamiento desarrollado en la obra de Karl Marx. Se podría decir que es una corriente del pensamiento humano. Se asocia principalmente al conjunto de movimientos políticos sociales que surgieron durante el siglo XX, que fueron revoluciones en algunos países. Los componentes centrales de este modelo teórico son el concepto de luchas de clases, que gira en torno a los conceptos de clase social, contradicción y división social del trabajo, llamado materialismo histórico. También sigue la corriente filosófica del materialismo dialéctico, donde la materia es toda la realidad. También está basado en la lógica hegeliana, comúnmente llamada dialéctica, o lógica ontológica. Enfoques marxistas. Karl Marx fue un filósofo, sociólogo, economista y periodista revolucionario alemán de origen judío.
Para ello, Marx contribuyó en la sociología, economía, derecho y en la historia también, como otros pensadores que vienen siendo Lenin, León, Rosa Luxemburgo y otros. Por tanto, se considera correcto hablar del marxismo como una corriente del pensamiento humano. El marxismo se asocia con un conjunto de movimientos políticos y sociales durante el siglo XX, en los cuales se destacaron en la Revolución Rusa, la Revolución China y también en la Revolución Cubana. El modelo teórico marxista es conformado por 4 elementos que vienen siendo la lucha de clases, la clase social, la contradicción, división social del trabajo. Considero que este método es a la vez basado por la lógica, ya que por lo que se leyó, y también la teoría marxista de la educación gira en torno a la satisfacción de las necesidades vitales y a la preparación del hombre para poder superarlas. Marx considera la educación como una parte del sistema de producción capitalista. Bienvenido, mi nombre es Dulce María Rivera Sánchez y me mantengo en la licenciatura en Pedagogía. El día de hoy le estaré compartiendo información que en este caso se trata sobre el marxismo. El origen del marxismo se sitúa a mediados del siglo XIX, fecha en la que Karl Marx expandió y popularizó sus ideas a través de sus obras. Entre ellas se sitúa un lugar muy relevante de la obra del Capital, de 1867. El enfoque marxista es una perspectiva teórica y un método de análisis económico de la realidad y la historia, que considera las relaciones de clase y el conflicto social, utilizando una interpretación materialista del desarrollo histórico y adapta una visión dialéctica de la transmisión social y el análisis crítico del capitalismo, compuesto principalmente por el pensamiento desarrollado en la obra del filósofo, sociólogo, economista y periodista revolucionario alemán de origen judío, Karl Marx. Entre las principales características del marxismo y que se explican de qué consiste, podemos destacar las siguientes. La sociedad debe ser igualitaria, autoeficiencia, adaptación de las sociedades y reproducción del consumo. Espero esta información sea de su mayor agrado. Gracias. Hasta la próxima. Mi nombre es Maribel Juárez Martínez, curso la carrera de Pedagogía. Hoy les explicaré el tema enfoques marxistas. El modelo teórico explicativo de la realidad, y tengamos en cuenta que la realidad es muy importante, ya que siempre tenemos que tener en cuenta que todo lo que pasa cada día es una realidad. Esto está compuesto principalmente por el pensamiento desarrollado en la obra de Karl Marx. Tengamos en cuenta que él fue un sociólogo, economista, periodista, filósofo, etc. También al hablar del marxismo es como una corriente del pensamiento humano, ya que este pensamiento ayuda mucho. El marxismo se asocia principalmente al conjunto de los movimientos políticos y sociales. La política y la sociedad influyen mucho en nuestra vida, lo que surgieron durante el siglo XX. Hay 4 elementos esenciales del modelo teórico explicativo marxista. Se supone que es lucha de clases. Esto tengamos en cuenta que es con educación. La educación influye mucho, ya que es lo que aprendemos cada día y en lo que nos podemos desenvolver. Clase social, contradicción y división social del trabajo. También el marxismo sigue la corriente filosófica, en donde la materia es el sustrato de toda la realidad, sea concreta o abstracta.
Este método está basado en lógica hegeliana, comúnmente llamada dialéctica. Marx no especificó en ninguna obra en particular cuáles eran los límites globales de este método. Mi nombre es Maribel Juárez Martínez, curso la carrera de Pedagogía y hoy les explicaré dos temas. 2.10. Paulo Freire. Él fue un pedagogo y un filósofo brasileño, destacado defensor de la pedagogía crítica. Él es conocido por su influyente trabajo Pedagogía del oprimido, que generalmente se considera uno de los textos fundamentales del movimiento de pedagogía crítica. La pedagogía crítica ha sido considerada en la actualidad como un nuevo camino de la pedagogía, una en la cual se invite a dos partes involucradas a construir sociedad desde la conciencia de los problemas sociales que se viven a diario y que afectan de manera indirecta o directa en las aulas de clase, ya que tengamos en cuenta que a veces los niños o nosotros como alumnos por esos problemas no ponemos atención a lo que nuestros asesores nos están compartiendo esta información. Freire planteó que la educación en cada país debe convertirse en un proceso político. También el pensamiento crítico dentro del aula no puede llevar a sus entes a ser negativos. Por el contrario, el negativismo debe estar totalmente alejado del pensamiento crítico para poder realizar alumnos con mente crítica. Es la pedagogía crítica propuesta por Freire, de donde se desprende la literacidad crítica que ha tenido como de sus principales autores, según a Daniel Casani, entre otros más. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Neidi Almonte, de la carrera de Pedagogía del segundo cuatrimestre. A continuación explicaré un poco sobre enfoques marxistas. Bueno, esta teoría este modelo fue compuesto principalmente por Karl Marx, que fue, como ya vimos la clase pasada, un filósofo, sociólogo, economista y periodista revolucionario alemán que fue de origen judío. Y fue entre él y su amigo Friedrich Engels. Bueno, dice que el marxista se asocia principalmente a un conjunto de movimientos políticos sociales que surgieron durante el siglo XX, donde se destaca la Revolución Rusa, la Revolución China y la Revolución Cubana. Lo que leí fue que esta teoría marxista es un conjunto de ideas políticas, ¿no?, económicas y sociales, como lo dije, que fueron creadas en el siglo XX, y que también de esto se basa en la búsqueda de lo que Marx decía, que se basaba en la búsqueda de la igualdad o de la equidad de clases sociales, en la cual el proletariado puede tener los mismos beneficios y derechos que el resto de la sociedad. Marx también fue un crítico respecto al capitalismo y el poder de dominio que éste ejerce a través de la burguesía, generalmente dueña de los medios de producción. La teoría marxista propone eliminar
eliminar las clases sociales, que es el proletariado que se encarga de gobernar bajo un sistema socialista con el objetivo de realizar cambios socioeconómicos pues capaces de conllevar al comunismo y a una sociedad más equitativa, ¿no? Y pues eso es lo que entendí, profe. Bueno, lo que más pude digerir de esta lectura. Enfoque marxista. Pues decía que es el modelo teórico explicativo de la realidad, compuesto principalmente por el pensamiento desarrollado en la obra de Karl Marx. El marxismo se asocia principalmente al conjunto de movimientos políticos y sociales que surgieron durante el siglo XX, entre los que destacaron la Revolución Rusa, la Revolución China y la Revolución Cubana. Mi nombre es Maribel Juárez Martínez, curso la carrera de Pedagogía y les explicaré el siguiente tema. 2.8. Karl Marx fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista, alemán de origen judío. Él no limitó su trabajo solamente en la investigación, además igual incursionó en la práctica del periodismo y la política, también teniendo en mente una unión entre la teoría y la práctica. Marx siguió escribiendo a pesar de que su familia era pobre. Él siguió escribiendo y formulando teorías sobre la naturaleza, y así como una campaña por el socialismo. 2.9. Kant fue el primero y más importante representante del cristianismo y precursor del idealismo alemán. Entre sus escritos más destacados se encuentra La crítica de la razón pura. Él decía que si todo nuestro conocimiento empieza con la experiencia, no todo procede de ella, dando a entender que la razón juega un papel importante. Él argumentaba que la experiencia, los valores y el significado mismo de la vida serían completamente subjetivos, si no por el contrario hubiesen sido sumidos por la razón. Pero ya que podemos usarlo, la razón, sin explicar a la experiencia. Dylan Montes, de la carrera de Pedagogía del segundo cuatrimestre. Hablaré de Karl Marx, el cual fue de origen judío. Fue un filósofo muy apasionado por su carrera de la filosofía de Hegel. Pues Marx dice que se dio cuenta que como periodista las injusticias sociales y elaboró una teoría de la revolución que plasmó en 1848 en el Manifiesto Comunista. El padre de Karl Marx era un abogado judío, por cierto, pues de clase alta. Él fue un típico joven rebelde que llegó a participar en un duelo y pasar un día en prisión por emborracharse y causar desórdenes, por lo que leí. Y Marx reinterpretó la filosofía de la historia de Hegel en un sentido revolucionario. Bueno, Marx fue así como que fue más allá de la filosofía. Él no quería así como, o más bien no era de la idea de entender la filosofía, sino de cambiar a la filosofía. Pero bueno, para cambiarlo, pues sí, no podemos llegar a entenderlo así como que para cambiar está más difícil, pero bueno, creo que pues, está bien. Al cambiarlo, pues me parece bien, me parece que va más allá de los demás filósofos. También una de sus primeras colaboraciones del joven Karl Marx fue una defensa de la libertad de prensa. Consideró la religión como la expresión alienada de la humanidad y dijo que ella era el opio del pueblo.
¿qué quiero decir con esto? Alineada significa como que estar siguiendo o seguir así como un modelo, así como, no sé, digamos que hay un grupo de personas que les gusta X artista y entonces pues siguen a este artista, ¿no? Así digamos que eso significa, por lo que ya entendí, es lo que significa alienada. Ahora dice que el opio, que la religión era el opio del pueblo. O sea, que así que como que es la droga, ¿no? Del pueblo. O sea, es una especie de calmante y narcótico que alivia el dolor. Y al mismo tiempo una protesta contra ese mundo que genera padecimientos y angustias. Ahora hablaré un poco de Ken. 2.9 Ken. Ken argumentaba que la experiencia, los valores y el significado mismo de la vida serían completamente subjetivas si no hubiesen sido subsumidos, o sea, sometidos por la razón pura, y que usar la razón sin aplicar a la experiencia nos llevaría inevitablemente a ilusiones teóricas, es decir, vivimos con objetividad y con realismo. A eso se refiere esta frase que argumentó Kant. El pensamiento kantiano fue muy influyente en Alemania de su tiempo. Kant buscó por encima de todo enseñar al ser humano a pensar por sí mismo y a rechazar los dogmas de todo tipo, es decir, que por ejemplo, no sé, por ejemplo, que digamos que el típico que la mujer debe de estar lavando, hacer la comida, dedicarse a las labores de la casa, y el hombre pues debe traer el sustento para la familia, ¿no? Entonces a eso se refiere, que el hombre debe pensar por sí mismo. Para no igual discriminar, no sería hombre, sería el ser humano tiene que pensar por sí mismo y rechazar esos pensamientos. Eso se refiere con dogmas de todo tipo. Solía decir que no enseñaba filosofía, sino el arte de pensar, es cierto. Le molestaba que sus estudiantes tomasen apuntes de forma mecánica en vez de que intentaran que lo que explicaba y debatir sobre ello. O sea, sí le molestaba que nomás apuntaran así, como dice, mecánicamente, en lugar de razonar, de llevarlo a cabo, de debatir. Ahora otro. Para él, el conocimiento debería ser inclusivo, es decir, que incluyera a todos, no solo a unos cuantos. Y Ken era famoso por su carácter meticuloso, o sea, muy, muy detallado y disciplinado. Eso es todo, profe. Gracias.